Bienvenidos a Solo en Dramas. Estas son 15 cosas que no sabías de Humana por accidente, la serie de fantasía que combina mitología coreana y comedia romántica, donde la vida perfecta de una zorra de 9 colas cambia por completo al cruzarse con una estrella del fútbol. 1. En un inicio la actriz Shin Se-kyun, reconocida por dramas como Cautivar a un rey y El amor es la meta, estuvo en conversaciones para protagonizar la serie, pero las negociaciones no se concretaron. Posteriormente, se anunció oficialmente a Kim Hye-jong como la elegida para dar vida a la protagonista, una decisión que terminó siendo clave para el tono fresco y carismático del drama. 2. Críticas negativas en Corea. Desde su estreno en la cadena SBS, la serie enfrentó críticas severas. Uno de los principales señalamientos estuvo relacionado con la calidad de los efectos visuales, especialmente algunas escenas con CGI que fueron consideradas poco logradas por parte del público. Además, un sector de espectadores comentó que no percibía suficiente química entre los protagonistas, lo que afectó la conexión emocional con la historia. En redes sociales también surgieron opiniones divididas sobre la interpretación de Kim Hye-jong. Algunos consideraron que su actuación no transmitía la esencia mística de un gumio, una zorra de 9 colas, y que su registro resultaba similar al de personajes anteriores. Por otro lado, hubo quienes atribuyeron estas debilidades más a decisiones de dirección y tono narrativo que al desempeño individual del elenco, generando debate entre los espectadores. Cuéntame en los comentarios si crees que las críticas fueron demasiado duras o crees que la serie merecía más reconocimiento. 3. Audiencia y éxito global. En la televisión coreana el drama tuvo un desempeño muy discreto. Desde su estreno quedó por detrás de su competidor directo El regreso del juez, y no logró alcanzar las cifras superiores al 10% que había conseguido su predecesor Taxi Driver. Con el paso de los episodios los índices continuaron descendiendo, y el capítulo 8 registró una audiencia de solo 2,2%. Sin embargo, la historia fue muy distinta a nivel internacional. En su lanzamiento global a través de Netflix, la serie ingresó rápidamente al top 10 global, debutando en su primera semana en el puesto número 6 entre las producciones de habla no inglesa más vistas de la plataforma, consolidando así su impacto fuera de Corea. 4. La serie está dirigida por Kim Yong-kwon, cineasta reconocido por su trabajo tanto en cine como en televisión. En su trayectoria destacan producciones como la película Ditto y las series Batalla de Amor y Maestra Strings of Truth. 5. El guión fue coescrito por Park Chan-young y Cho A-young, quienes ya habían trabajado juntos anteriormente en el drama Best Chicken. 6. El director Kim Yong-kwon y la actriz Kim Hye-jong comparten una conexión especial. Él fue el director de la película original Ditto del año 2000, mientras que ella protagonizó su versión remake del 2022. 7. Actores principales. Kim Hye-jong interpreta a Uno, una astuta y encantadora gumio que disfruta de su inmortalidad y rehúye a convertirse en humana. Con 29 años, la actriz ya es un rostro consolidado del K-drama gracias a producciones como Lovely Runner, Extraordinary y Sky Castle. Su actuación en esta última le valió el premio a Mejor Actriz Revelación en los Baksam Arts Awards 2019, marcando un antes y un después en su carrera. Park Solomon da vida a Kang Si-yeol, un futbolista con talento excepcional, carácter reservado y una disciplina casi obsesiva. El actor de 26 años, nació en Uzbekistán, hijo de padre coreano y madre uzbeka. Pasó parte de su infancia entre Uzbekistán y Rusia antes de establecerse en Corea del Sur, donde inició su carrera artística. Alcanzó proyección internacional en 2022 con el fenómeno de Netflix Estamos Muertos, y posteriormente protagonizó títulos como La venganza de los otros y Family Matters. Lee Chi-woo interpreta a Gumo, un personaje enigmático que se cruza con Uno, a través de una conexión marcada por el destino. A sus 28 años, ha participado en dramas como Mi mentiroso adorable, La vida fabulosa, La casa de papel Corea y Shooting Stars. Jang Dong-woo encarna a Hyun Bu-sok, una promesa frustrada del fútbol juvenil nacional. Con 31 años, ha formado parte de producciones como el thriller Gatillo, Mi extraño héroe y Escuela 2017, consolidando una carrera versátil en distintos géneros. 8. Humana por accidente, toma uno de los íconos más tradicionales del folclore coreano, el gumio o zorro de 9 colas, y lo reinterpreta con una mirada fresca. Aquí no tenemos a la clásica criatura que come hígados humanos y anhela ser humana, sino a una gumio de la generación Z, decidida a evitar la humanidad para seguir disfrutando su libertad y vida eterna. La historia combina mitología, comedia contemporánea y romance, construyendo un atractivo juego de enemigos a amantes.
entre esta criatura milenaria y un futbolista carismático y egocéntrico que irrumpe en su mundo. El resultado es una versión moderna del mito del Gumio, que conecta especialmente con la audiencia joven y ofrece un romance impredecible que mantiene la expectativa episodio tras episodio. 9. Este proyecto marca la primera incursión de Lomon en la comedia romántica, al trabajar junto a Kim Hye-jong, quien venía de recibir enorme reconocimiento por Lovely Runner. El actor confesó que fue un honor compartir escena con ella y que entendió perfectamente por qué la llaman la reina de las comedias románticas. Destacó especialmente su capacidad de concentración. Podían estar conversando instantes antes de rodar, y en cuanto comenzaban a grabar se ponía a llorar. Ella entraba por completo en personaje. Cuando decían, corten, volvía a ser Hye-jong. Fue impresionante, comentó. Por su parte, Kim Hye-jong respondió con afecto, señalando que aunque Lomon es menor que ella, se comportó como un hermano mayor, atento, considerado y siempre pendiente de su bienestar. Según la actriz, esa confianza mutua hizo que el set fuera un espacio cómodo, profesional y sobre todo muy divertido. 10. Antes de alcanzar la fama, Kim Hye-jong pasó 7 años trabajando en silencio. Fue extra, audicionó más de 100 veces y enfrentó constantes rechazos. Muchos de sus papeles eran breves y sin crédito, lo que alimentaba sus inseguridades, especialmente por su estatura. Ha confesado que llegó a realizar hasta 3 audiciones en un solo día pensando, hoy volveré a fracasar. Escuchó críticas duras sobre su actuación y vivió momentos difíciles, desde largas esperas en cafés 24 horas hasta rodajes en condiciones extremas que afectaron su salud. Aún así, nunca se rindió. Se impuso disciplina, veía una película diaria y hacía ejercicio para mantenerse enfocada. El punto de quiebre llegó con Sky Castle, donde fue elegida entre más de 200 aspirantes. En su audición le entregaron 7 páginas de guión, incluyendo un complejo diálogo sobre Nietzsche, y logró impresionar al director, quien afirmó que fue la única capaz de captar los matices del personaje. Ese papel no solo cambió su carrera, la convirtió en una de las actrices más reconocidas de su generación. 11. Para dar vida a una superestrella de fútbol, Lomon se preparó intensamente. Entrenó entre 2 y 3 horas diarias, tomó clases técnicas y analizó partidos y entrevistas para entender la mentalidad competitiva, la disciplina y la pasión de los atletas profesionales. Además conversó con amigos futbolistas para construir un personaje más auténtico, no solo en lo físico, sino también en actitud y presencia en pantalla. 12. El actor Jang Dong-woo ha sorprendido a todos al revelar que fue víctima de un hackeo a su teléfono móvil, situación que derivó en meses de extorsión, amenazas constantes y pérdidas económicas millonarias. Según contó, el atacante obtuvo el control total de su dispositivo y lo presionó con divulgar información privada. En su intento desesperado por proteger su intimidad, Jang pidió préstamos sin control, lo que generó una espiral de deudas. Su familia incluso llegó a vender su casa para ayudarlo. Cada día era un infierno, lo perdí todo, confesó el actor. El miedo lo llevó a mentir y a aislarse, profundizando la crisis emocional que atravesaba. Jang Dong-woo alarmó a sus fans en octubre de 2025 tras publicar una imagen negra en Instagram, con el breve mensaje "Lo siento". En ese momento su agencia Naxos A&M declaró haber perdido contacto temporalmente con él, pero posteriormente confirmó su paradero, añadiendo que no corría peligro. El actor pidió disculpas públicas a quienes resultaron afectados y prometió pagar cada deuda sin excepción. Hoy, mientras trabaja en su recuperación emocional, busca retomar su carrera y reconstruir su vida profesional paso a paso. 13. El canal coreano SBS vuelve a apostar por una historia de Gumyo después de 16 años. Desde la exitosa comedia romántica My Girlfriend is a Gumyo, este regreso marca un momento significativo para la cadena, que retoma a una de las criaturas más emblemáticas del folclore coreano con una visión completamente renovada. 14. Este es el primer drama coreano centrado en el fútbol en casi 17 años, desde la miniserie Heading to the Ground. Curiosamente, su estreno coincide con el año en que se celebrará la Copa Mundial de Fútbol 2026, un contexto que le añade aún más relevancia y atractivo mediático. 15. La serie hizo una breve pausa en su emisión los días 13 y 14 de febrero, debido a la programación especial por el Año Nuevo Lunar en Corea del Sur, una celebración tradicional que suele modificar la parrilla televisiva con eventos y contenidos conmemorativos. Estas fueron 15 curiosidades de Humana por accidente. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué fue lo que más te gustó o no te gustó de esta serie coreana? Nos encantará leer tu opinión. Nos vemos en el próximo video.